hablar de un tema que ya he hablado otras veces, que como siempre hacemos las personas que hablamos nos repetimos, pero bueno, yo he sentido que tenía que volver a hablar de esto. Entonces, como he sentido que tenía que volver a hablar de esto, pues siento que es para alguno de vosotros. O sea, que estar atentos porque posiblemente es algo que Dios pueda querer para alguno de vosotros. Sabéis que hace un mes y poco estuvimos en el capítulo comunitario, gran parte de la gente de la comunidad estuvimos en el capítulo que era en Madrid. Y bueno, yo fui al capítulo, ¿cómo deciros? No fui bien, fui mal, ¿no? O sea, fui pues con cosas, ¿no? Fui con mal. ¿Cómo llega uno a estar mal? Pues ya sabéis, un día te levantas, vas a trabajar, que si se te cruza un coche, que te enfadas, que si llegas al trabajo y hay alguien que igual te dice algo que no te gusta, bueno, vas metiendo cosas en tu corazón. Sé que igual había discutido con Marisol en casa, con mi mujer, que si, pues yo qué sé, pues caes en algún pecado, rezas un poco menos y ya está. Se te va haciendo una bola ahí que tienes en el corazón, se te va llenando el corazón de cosillas y cuando llegué al capítulo pues tenía esa sensación de estar mal y que tenía que hacer algo, y lo que tenía que hacer algo lo tenía muy claro, tenía que confesarme, ¿no? Y lo primero que hice fue buscar a Carlos, que es una pasada que te volvamos a tener un sacerdote en la comunidad, y encima un sacerdote como Carlos que es alguien pues tan como es él, ¿no? Tan cercano, tan, no sé, tan entrañable, y a mí me encanta, ¿no? Como cuando te confiesas con él y cuando estás con él un rato. Y bueno, yo empecé a soltarle cosas, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando te confiesas? Pues empiezas a soltarle cosas, empiezas a decirle cosas que hay dentro de ti que te pesan, que te duelen, y a la vez le vas pidiendo perdón a Dios, ¿no? Te pido perdón por esto, y lo cuentas y así, ¿no? Y a medida que lo iba haciendo, pues me iba sintiendo liberado, y de repente pues empecé a sentir que me liberaba de un peso muy grande, y me empecé a emocionar, empecé a llorar. Y Carlos, yo le veía que también tenía los ojos así llenillos, así un poco como de lágrimas, como que iba a llorar él también, y estaba emocionado también. Y me decía, es que participar de esto es una pasada, poder participar de esto. Y yo le decía, Carlos, yo te envidio el poder, el superpoder este que tienes, porque tienes un superpoder, que es este de dar el perdón de parte de Dios, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy chula de perdón, y es precisamente de esto lo que os quiero hablar hoy, del perdón, otra vez más. Y lo primero que quiero hablaros del perdón es de esto de la experiencia personal, ¿no? Cómo tiene uno la experiencia personal del perdón, como primer punto de lo que os voy a compartir. Me daba cuenta con la experiencia esta con Carlos que el perdón es una experiencia compartida. Siempre se dice, siempre se aprende que siempre está la experiencia del que el que solicita el perdón porque lo necesita, del que da perdón, ¿no? En este caso era yo, estaba Dios, pero también estaba Carlos, ¿no? O sea, había una tercera persona, era una cosa curiosa, ¿no? Era una fraternidad ahí en la cual la experiencia también estaba pasando por Carlos, ¿no? Era una cosa que no me lo había planteado hasta entonces, ¿no? Que esto de la experiencia compartida, y es así, ¿no? Y un punto que me llama mucho la atención es en nuestros días la falta de necesidad que tenemos de pedir perdón a Dios, ¿no? Quizás el mundo está como está, pues porque las personas cada vez nos hacemos más reacias a reconocer que algo hay mal en nosotros, que necesitamos el perdón, que necesitamos el perdón de Dios. Si no lo hacemos, al final nuestra vida de fe no funciona, eso es así. Podéis mentiros lo que queráis, podéis deciros lo que queráis, pero si no vives el perdón de Dios, si no vives en esa fraternidad con Él, tu vida de fe no funciona, está atascada. Y llega a unos pasos, ¿no? Hay que saberse pecador, o sea, hay que tener esa posibilidad de darse uno cuenta de que es pecador, pedir el acto de pedir perdón, y luego el poder vivir, el ser sanados por el Señor, ¿no? Y todo esto puede parecer fácil, pero no lo es, ¿no? Porque ya la lectura, la palabra de Dios dice en Juan 9, si reconocieseis que estáis ciegos, podríais ser sanados, pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Esto nos pasa constantemente, ¿no? Quizás no sé si es la soberbia, la falta de amor, pero constantemente no queremos reconocer que hemos hecho algo mal, que estamos haciendo algo mal, que estamos criticando, que estamos faltando al amor, que estamos odiando a alguien, que estamos... Entonces, hay una serie de cosas que nos impiden reconocer, y es fundamental, esto es urgente para nosotros, que podamos reconocer que en nuestra vida hay pecado,
que podamos reconocerlo y que podamos pedir perdón. O sea, es urgente para nosotros, es lo que necesitamos para nuestra vida, no nos damos cuenta. ¿Por qué preferimos, yo os voy a lanzar hoy varias preguntas, ¿por qué preferimos cargar con esa carga del pecado a estar sin ella, ¿no? ¿Por qué lo preferimos? ¿Qué hay ahí? Hombre, el pecado tiene su atractivo, ¿no? Pues si no, no sería pecado, ¿no? Hay cosas ahí que nos atraen. Siempre se ha hablado de ello como una carga, pero yo a veces digo que es como un avispero que tienes en la cabeza, ¿no? Porque es como que no te deja pensar, como que estás metido ahí en una nube y que tú te creas. El pecado está claro que nos genera dependencia, ¿no? Nos genera una dependencia en nosotros, hay como unas pequeñas gratificaciones en nuestra vida, cosas que vamos recibiendo, ¿no? Porque el pecado nos da pequeñas gratificaciones, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser pues de creernos mejor que otro durante un momento, creer que tenemos la verdad, ¿no? A veces el pecado es esa soberbia de creer que somos mejor que el otro, de creer que tenemos razón, de creer que el otro está equivocado, me da igual en el ámbito que sea, en el trabajo, en el matrimonio, en donde sea, ¿no? Y entonces estamos ahí en el pecado y no nos damos cuenta, ¿no? Y ese pecado que nos genera esa dependencia por la gratificación, nos resulta muy difícil deshacernos de ello y nos resulta muy difícil renunciar a ello. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente nos da miedo perder esa pequeña gratificación y que generamos una mentira. Normalmente todos los pecados están envueltos en una mentira que nos montamos nosotros en una película para justificar que no estamos haciendo algo mal, ¿no? Y somos prisioneros de esa mentira, ¿no? Otra pregunta que os lanzo hoy, ¿hay alguna mentira que os estéis contando sobre algo en vuestra vida que es pecado y que no lo queréis reconocer? Y habéis montado una película, habéis montado una mentira en torno a ello, diciendo que no, justificándolo y tal. Pensarlo un momento, ¿no? Puede haber algo en vuestra vida que... Hombre, normalmente si os habéis montado una mentira, os cuesta ver la mentira, porque claro, os estáis engañando, ¿no? Entonces, pero bueno, puede ser que haya algo ahí que no esté funcionando, ¿no? Y le he pedido aquí al secretario, aquí a este azafato tan guapo, que me diese el vaso, porque os quería preguntar una cosa, ¿no? ¿Vosotros pensáis que este vaso pesa? ¿Qué es lo que creéis? ¿Pesa el vaso? Depende. Bueno, puede ser que sí, está lleno de agua, puede ser que no, porque es poca cosa, y puede ser que depende, ¿no? Y sí, depende. Depende sobre todo del tiempo que yo le tenga en la mano, ¿no? Evidentemente no es lo mismo tener este vaso de agua unos minutos o un rato que tenerle una hora, que ya el brazo se me empieza a calambrear, ¿no? Que tenerle varias horas, que ya el brazo se me empieza a contracturar, que ya tenerle días, que el brazo se me queda totalmente atrofiado, ¿no? Y bueno, os devuelvo el vaso porque solo era para este ejemplo, ¿no? Mirad, tenemos que soltar el vaso, ¿no? El vaso es esto del pecado que os estaba hablando. El vaso viene a significar que no queremos aceptar el perdón de Dios, que si no soltamos el vaso, el brazo se nos atrofia. No sé si habéis conocido, porque ha salido muchas veces en prensa a lo largo de los años, en 1973 uno de estos hindús, especie de fakires hindús, que hacen un voto, hizo un voto en 1973 por la paz. Y su voto iba a mantener el brazo así en alto por la paz. Bueno, el día de hoy hay fotos en internet y es un palo, como que sale así de su brazo. El brazo es un palo, exactamente un palo así fino, que sale de su hombro y le tiene así totalmente atrófico y elevado, ¿no? Es una persona muy venerada porque en la India todo este tipo de personajes que hacen este tipo de promesas de sufrimiento y tal, pues son como muy venerados. Y la verdad es que yo no sé si habrá cambiado algo por la paz. Él es un símbolo en su país por la paz, pero bueno, lo cierto es que el brazo le tiene atrofiado y le tiene inservible, ¿no? Y si nosotros en nuestra vida pasa el pecado y nos atrofia y conseguimos deshacernos del peso del pecado a través del perdón, ese brazo puede volver a funcionar, ¿no? Podemos volver a estar completos, ¿no? Yo he escrito aquí una definición que he hecho yo del perdón, no sé si os gustará, dice: el perdón es una experiencia sanadora. Cuando experimentamos el perdón, nuestro yo se quebranta y un mar de lágrimas pasa limpiando y sanando todo lo que estaba herido, ¿no? Yo lo vivo así y yo creo que es así como lo tenemos que vivir, ¿no? Como una experiencia sanadora, un reseteo que nos hace Dios, una oportunidad de acercarnos a Él. No hay experiencia más maravillosa que el perdón. No hay cosa que se pueda disfrutar más íntima,
más tuya que experimentar el perdón de Dios. Si es así, ¿qué piensa Dios del perdón? Porque esto lo estoy contando yo y decir, bueno, Luis, que nos está contando aquí la milonga, pero ¿qué piensa Dios del perdón? Pues la palabra de Dios en la Biblia está lleno de cosas del perdón, pero lleno, que bueno, yo os he puesto aquí 4 o 5 lecturas, pero es que hay cientos, o sea, no os digo 10 o 20, o sea, hay cientos de lecturas sobre el perdón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Dice en Mateo 6, si perdonamos a otros sus ofensas, también Dios los perdonará desde el cielo. Marcos 11, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también su pecado. Mateo 18, ¿cuántas veces cuando le pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, y dice Jesús, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. En el Salmo 103, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Y cómo no, las lecturas en la que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, y Jesús en Mateo 6 y en Lucas 11 les enseña la oración del Padre Nuestro, ¿no? que conocemos como el Padre Nuestro, en la cual dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Nuestro Dios es un Dios de perdón, lo mires por donde lo mires, por las 4 esquinas, es un Dios apasionado con perdonarnos. De verdad, cuando hablaba yo antes cuando hablaba de esta experiencia compartida, es que Dios está anhelando perdonarnos. Es que Jesús nos enseña que en el día a día tenemos que hacer una oración en la cual nosotros perdonamos y Dios actúa en nuestra vida perdonando. Porque esa forma que actuó cuando yo me estaba confesando con Carlos es una forma en la que Dios actúa en ti. Dios quiere actuar en nosotros. O sea, Dios quiere tener esa intimidad con nosotros de actuar, de sanar, de curar. Y nos dice, todos los días cuando me recéis, rezarme así. Rezarme para que yo pueda actuar en vosotros, para que podamos estar juntos todos los días. Y Él lo dice en las ofensas, que no dicen los grandes pecados, cuando me la han jugado, cuando me han liado una gordísima, no, dicen las ofensas. Es que las ofensas son cotidianas. Estamos todo el día rodeados de ofensas en nuestra vida. O sea, cuando vamos a la tienda y no se nos cuela una señora, que se nos cuela en la cola, cuando un coche nos hace frenar, cuando estamos siempre llenos de ofensas, siempre llenos de odio, de rabia. Entonces, Dios quiere que constantemente estemos en comunión con Él, que constantemente estemos pidiendo perdón, que constantemente estemos perdonando. O sea, que sea una cuestión de la cotidianidad, o sea, constantemente, ¿no? Es como si fuese algo urgente para Dios, como si Él lo necesitase también, ¿no? Y nos invita a hacerlo así, ¿no? Y otro punto que os quería hablar es de cómo perdonamos nosotros. Porque claro, está claro que Dios habla de cómo perdona Él en la palabra, ¿no? Es una cosa que forma parte de Dios, pero ¿cómo perdonamos nosotros, ¿no? Los seres humanos? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Por ejemplo, Guada, si a tu compañero de trabajo, ese compañero de trabajo que te pone en ridículo delante del jefe o te deja mal porque él lo hace mejor, ¿no? ¿Le perdonas? ¿Le quieres? ¿Le amas? Le dices, ¿cómo quiero a este hombre? Le voy a perdonar, ¿no? Nos sale eso. O, por ejemplo, a nuestra suegra, Alejandro, a nuestra suegra cuando critica cómo criamos a nuestros hijos, la perdonamos. Cuando nos habla de qué mal estáis educando a estos niños, que no sé qué, no sé cuánto, les perdonamos. O a nuestro marido, si dice que su madre cocina mejor, la perdonamos. Esto para las mujeres. Mirad, tenemos muchísimas ocasiones de perdonar y una de las más grandes es en el matrimonio. Ahí en el matrimonio sí que hay cotidianidad, sí que hay momentos de roce, sí que hay momentos de raspar y tal. Y ahí es el momento en el cual surgen todas las ofensas del mundo. Y donde tenemos que estar con esta actitud de perdón y perdón y perdón. Otra pregunta que os hago, ¿existen los monstruos? Existen. Ahora es este tiempo que nos venden de Halloween, ¿no? Que es todos los santos realmente, pero bueno. Los monstruos existen, los monstruos los creamos nosotros. Ese compañero de trabajo también que empezamos a echar mierda por nuestra boca y empezamos a decir que es una mala persona y empezamos a criticarle ante otros compañeros de trabajo.
a nuestra suegra que decía, o lo peor, cuando criticamos a nuestro marido o nuestra esposa, ¿no? Y vamos creando una persona horrible ante los demás, vamos diciendo esta persona es desagradecida, tal. No podemos hacer eso en el matrimonio. Es que cuando nos hemos unido en el matrimonio, somos una sola carne, estamos echando mierda sobre nosotros. O sea, no podemos crear un monstruo de la persona que tenemos al lado, por mucho que nos esté haciendo daño. Tenemos que vivir el perdón. Puede ser que tengamos que separarnos, no lo sé, pero está claro que tenemos que vivir el perdón. Y no podemos convertir a esa persona porque sí, porque a veces hay realmente monstruos que nos hacen daño, pero porque sí no podemos crear un monstruo para justificar que no nos sentimos queridos o que no estamos bien. Decía, esto es vivir el amor de Corintios 13, ¿no? ¿Os acordáis cuando en nuestra propia boda, en la primera lectura, decimos aquello de, bueno, la primera lectura que casi todo el mundo la escoge, ¿no? Lo de el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Dónde quedó eso, no? ¿Dónde quedó eso en el día a día? Decía Gandhi y decía Martin Luther King, porque los dos utilizaban la misma frase, decían que el que no es capaz de perdonar no es capaz de amar. Y también decían que el que no ama no perdona, ¿no? Y esto es la forma en la que tenemos nosotros, la forma en la que tenemos nosotros de amar, que es una forma incompleta, pienso yo, ¿no? No es el amor completo, como igual Dios nos está pidiendo que amemos a los demás, ¿no? ¿Y cómo es ese amor de Dios? Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿cómo es el amor de Dios realmente? Mirar, una vez una persona, y esto creo que también lo he contado, porque como ya uno va contándolo todo, que ya no te queda mucho que contar, una persona me vino y me dijo, mira Luis, te voy a poner un caso supuesto. Si yo hubiese cometido esta maldad, hubiese hecho esto tan terrible, me contó una cosa muy fuerte, ¿tú qué harías? Y yo, bueno, medité un segundo y, bueno, lo dije de corazón, porque no sé si porque lo haría o porque yo querría hacerlo así. Le dije, mira, si hicieses esto yo te perdonaría. Para mí serías la misma persona. Te seguiría tratando igual, te querría igual, porque así te quiere Dios. Y si Dios lo hace así contigo, si tú te arrepintieses y yo sé que Dios te quiere, pues yo te querría igual. Y bueno, esta persona fue y a raíz de decirme eso, yo no sé si se abrió una puerta en su vida o algo, pero fue y se confesó y luego confesó su pecado, lo que había hecho, a las personas, al mal que había hecho. Y bueno, quizás mis palabras le sirvieron para ver un poco, para vislumbrar cómo es ese amor de Dios, ¿no? Para mí, Dios es ese padre que está oteando el horizonte y que está constantemente esperando que vuelva, ¿no? Ese padre bueno que está siempre mirando y mirando a ver cuándo vuelve este, a ver cuándo vuelve este, que quiero salir corriendo y abrazarle y ponerle el anillo y ponerle la túnica. Y para mí así es Dios, ¿no? Y su amor es así. Es un amor que me está esperando constantemente, ¿no? ¿Qué pensará Dios hoy día de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Antes rezábamos por ello y lo tenemos constantemente en el corazón, ¿no? Tanta violencia, no solo las guerras, sino otras muchas violencias que lees en la prensa y que ves en las noticias, ¿no? ¿Qué pensará Dios de la guerra entre palestinos, israelíes? ¿Qué pensará de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Qué pensará de, no sé, de lo que ha pasado en este país durante tantos años, de la ETA, porque yo me acuerdo cuando la ETA estaba matando y durante tantos años y años después, que ya han pasado muchos años desde que ya parece que no ha hecho ningún crimen, pero cuando salía hablando a alguien que le habían matado a un familiar siempre decían, no, yo a los de la ETA les perdono, pero no olvido. Siempre decían eso, ¿no? Perdono, pero no olvido. ¿Vosotros pensáis que Dios perdona así? Que Dios perdona, pero no olvida. ¿Os imagináis a Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Pero no lo olvides, mándales una pandemia de vez en cuando. Cada ciertos siglos mándales una pandemia de algo para que no olviden que yo no olvido. Pues no. ¿Y si Dios olvida, no? ¿Y si Dios olvida? ¿Y si Él quiere que olvidemos, no? Si su amor es tan fuerte que quiere que olvidemos, que nos resetemos hasta ese punto, ¿no? Lo dice así, dice en Isaías 43, dice, soy yo y solo yo quien por mi cuenta borro tus culpas y dejo de recordar tus pecados. Es que lo dice la palabra de Dios, ¿no? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no?
Su amor es más fuerte de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? Y nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre, que es Dios. Es así, ¿no? Así de simple y así de difícil, porque esto es difícil, de narices. Hace años también os contaba aquella historia, ¿os acordáis de aquel vídeo que os ponía alguna vez en alguna charla, que era un padre en un juicio en Estados Unidos que habían matado, un asesino múltiple había matado a 40 y tantas mujeres y estaban juzgándole y iban saliendo los familiares, porque en Estados Unidos en los juicios salen los familiares a decir, eres un asesino, te vas a pudrir en la cárcel, en el infierno, ojalá mueras de una forma, no sé qué. Bueno, la gente salía a decir esas cosas y salió este hombre, que era un hombre así como papá pitufo con la barba. Está en internet, tú pones en internet, padre perdona al asesino de su hija y te sale este vídeo, uno de los primeros. Y es curioso porque sale y dice, Señor tal, me ha hecho usted vivir con dificultad lo que yo creía, pero por lo que yo creo tengo que decirle que queda usted perdonado. Y en ese momento el asesino, este múltiple, que cuando le estaban todo el mundo diciendo esas cosas tan horribles, estaba así como que le daba igual todo, en ese momento se ve que llora, que rompe a llorar el asesino, ¿no? Ante eso solo, ante ese gesto, ante todo lo demás que le sueltan, no cambia ni la cara, ¿eh? Para mí ese hombre en ese momento fue reflejo del amor de Dios, fue reflejo del perdón de Dios, de cómo es el perdón de Dios realmente. Un perdón que no te deje indiferente, ¿no? Que cuando lo ves dices, ostras, ¿y esto? ¿Cómo ha hecho esto este hombre esto, ¿no? ¿Cómo ha conseguido perdonar al asesino de su hija, así, delante de todo el mundo? Sin odio, con verdadera paz, hablando con verdadera paz. Dice Romanos 8 también aquello de la creación expectante espera la manifestación de los hijos de Dios. Igual es en esto, igual con todos estos conflictos que hay en el mundo, con toda la violencia que hay, igual lo que la creación está expectante esperando es que nos manifestemos de esta manera, de una manera en la que el mundo no se va a manifestar, con un perdón que sea como el de Dios, ¿no? Los hijos de Dios tienen que ser como Dios, como su Padre, entonces tenemos que manifestarnos de esta manera, ¿no? De esta manera tan increíble y tan dura, pero tan de nuestro Padre, ¿no? De cómo es nuestro Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a perdonar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, vamos a perdonar a nuestro suegro, suegra, vamos a perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, para que el mundo crea, ¿o qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con nuestra mentira, con nuestra forma de hacer las cosas? Y bueno, pues esto es lo que os quería compartir hoy para que podáis pensar en ello y que el Señor os pueda hablar.